que hay dos avisos que quería comentar. Lo primero es que la sesión será grabada, por lo que no es necesario tomar ningún apunte. Se enviará un enlace a los participantes con la sesión para que podáis consultarla cuando queráis, ¿vale? Y el segundo aviso es que en este chat, en el chat del evento, os voy a colgar el enlace a la otra sesión, la de nivel avanzado, por si veis que este nivel es demasiado fácil para vosotros o queréis un nivel más difícil, podáis pasaros a la otra sesión. Voy a pasar los enlaces y Luis, si quieres comenzar. Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer estar con todos vosotros en esta tarde, en la cual vamos a intentar pues, aprender un poquito acerca del ajedrez, acerca de cómo se juega, acerca de cómo pensar, acerca de cómo deberíamos de adoptar nuestro cerebro y de cómo deberíamos de empezar a aprender a pensar, ¿no? Porque realmente eso es lo más importante, aprender a pensar antes de pensar en jugar bien al ajedrez. Yo he preparado una pequeña presentación que luego también, si queréis, os la pasaré por el chat, incluso si alguno está interesado, pues os la mandaré por correo electrónico. Y bueno, pues un poco nuestra idea es que podáis hoy salir de esta clase sabiendo un poco jugar mejor, sabiendo jugar un poco mejor, pero sobre todo entendiendo ese concepto que os decía de comprender un poquito mejor en qué consiste el ajedrez, ¿vale? Vamos a empezar entonces. Voy a empezar presentándome primero para que podáis conocer un poco mejor, para que podáis conocer un poco mejor, pues, quién soy, a qué me dedico y demás, y entender un poquito más esta idea que estamos planteando hoy, un poco de lo que es el tema del ajedrez. Soy el director de Madrid Chess Academy. Madrid Chess Academy somos una empresa de ajedrez, nos dedicamos única y exclusivamente al ajedrez. Y bueno, pues hemos creído importante estar en este importante evento hoy que organiza la universidad, estar con el pueblo ucraniano, estar en este caso pues apoyando a la universidad, por supuesto, e intentando difundir algo que es muy del antiguo bloque soviético como es el ajedrez. Soy experto en ajedrez educativo y social, me dedico a eso, es decir, trabajo en el mundo del ajedrez educativo y social todo mi tiempo. A nivel de competición soy árbitro internacional, soy instructor FIDE y soy organizador internacional. Son 3 titulaciones distintas de la Federación Internacional de Ajedrez y luego aparte pues soy miembro de la comisión FIDE. FIDE significa Federación Internacional de Ajedrez. Soy miembro de la comisión de ajedrez educativo. Cuando hablamos de ajedrez educativo hablamos de ajedrez en las aulas, hablamos de ajedrez como asignatura en los centros escolares y hablamos de la introducción precisamente del ajedrez dentro de esos centros, no con un carácter educativo, perdón, no con un carácter competitivo, sino con un carácter educativo y un carácter pedagógico. También entendemos, por nuestra parte, que precisamente ese carácter educativo y ese carácter pedagógico es el que se debe de tener cuando se empieza a dar un proyecto como el que tenemos hoy, ¿vale? Que lo que buscamos precisamente es, de alguna forma, pues despertar esa ilusión, despertar ese cariño, ese interés por un deporte tan bonito como es el ajedrez. Aparte de lo que vamos a ver hoy, que es en parte competición, me dedico a coordinar y a preparar diversos proyectos educativos, como son Castel Project, que es el primer proyecto de ajedrez como asignatura en las escuelas que ha habido en Europa, casi con una financiación de 300.000 euros por parte de la Unión Europea. Tenemos un proyecto muy bonito de ajedrez para niños con hiperactividad, con TDAH, que se llama ajedrezitdh.com. Estamos trabajando en algunos centros penitenciarios
para trabajar con los reclusos. Ahora también estamos desarrollando un proyecto de ajedrez para niños con TEA, con autismo. Por tanto, el ajedrez tiene muchas aplicaciones que no son solamente jugar y competir, y que también, por supuesto, pues tiene beneficios para las personas mayores y para cualquier niño que quiera de verdad desarrollar un poco su mente, su forma de calcular, su concentración, su atención. Pensamos que el ajedrez para eso es una herramienta ahora mismo muy importante. Bueno, como decíamos, nuestra misión en este caso es explicar un poco en qué consiste el tema del ajedrez, y es lo que vamos a intentar explicar de una manera muy genérica, de una manera que espero que, aparte de que pueda seros amena, también sea sencilla, porque lo que vamos a explicar es algo que nos puede valer independientemente de todos los conocimientos que tengamos del ajedrez. A nivel de ajedrez es muy importante que conozcamos el tablero. Me imagino que todos los que estáis aquí pues os gusta el deporte, habéis visto diversas competiciones de otros deportes. En el fútbol, por ejemplo, pues influye mucho las dimensiones del campo, si el césped está alto, está bajo, si hace viento, si no hace viento. Todo eso influye, pero en cambio el ajedrez todo eso no influye. En el ajedrez el tablero siempre es el mismo, es un tablero de 64 casillas, 8×8, la mitad blancas, la mitad negras, siempre con una casilla blanca a la derecha. Por tanto, aquí el componente de jugar en fuera, jugar en casa, jugar con el público a favor, jugar con el público en contra, ese tipo de cosas no existe, ¿vale? Aquí tenemos la ventaja de que el tablero es el mismo en cualquier parte del mundo. Puede que cambie el diseño de las piezas, puede que cambie el color de las casillas, pero el tablero como tal siempre será lo mismo. Por tanto, si nos aprendemos bien el tablero, podremos llegar, como muchas veces vemos en imágenes en televisión, a jugadores que están pensando y no pensando mirando al tablero, sino mirando arriba, mirando en un punto fijo, manteniendo su concentración en un punto fijo, o incluso, en muchos casos, con los ojos cerrados. Es decir, al final tú lo que estás haciendo es una visualización de lo que estás jugando y de lo que estás realizando en el tablero. El otro punto muy importante dentro de lo que es el tablero y las piezas es que debemos entender que el ajedrez, las piezas son nuestro ejército, y de nuestra coordinación, mando, estructura y ordenamiento de las piezas dependerá el resultado de la partida. Eso quiere decir que si solo jugamos con una pieza, la movemos varias veces, nos la comen, sacamos otra, nos la comen, sacamos otra, nos la comen, siempre un ejército contra un soldado solo, pues el soldado solo siempre va a tener las de perder, independientemente de lo grande que sea la pieza que saquemos. Eso quiere decir que tenemos que entender que el ajedrez es como una especie de deporte de equipo. Tenemos 16 jugadores en nuestro equipo y tenemos que intentar movilizarlos a todos al mismo tiempo, poco a poco, pero entendiendo que todos juegan como un equipo. En ningún caso vamos a jugar de manera individual. Bien, el segundo punto, porque tenemos 10 puntos que queremos ver con vosotros, el segundo punto es el valor de las piezas. En las damas todas las piezas son iguales, pero en el ajedrez no. En el ajedrez me imagino que sabéis que las piezas son distintas. Tenemos peones, alfiles, caballos, torres, damas y reyes. Y cada pieza tiene un valor distinto. Eso quiere decir que tenemos que conocer el valor de las piezas. Es como si en la vida tuviéramos que saber, y por otra parte sabemos, el valor de las cosas, ¿vale? Si yo os digo que os doy un billete de 5 euros y vosotros me dais un billete de 50, pues alguno pensará, jo, pues este hombre me quiere ganar 45 euros por la cara, ¿no? Me está engañando. Pues en una partida de ajedrez pasa lo mismo. Si nosotros regalamos la pieza que más vale a cambio de la pieza que menos vale, estamos regalando dinero. Es decir, yo habitualmente cuando doy clases con algunos de mis alumnos,
les cambio el valor de los puntos, les cambio la valoración de la puntuación de las piezas por euros, porque entienden mejor cuando se pierde dinero, lo entienden mejor que si simplemente se pierden puntos. Bien, ¿cuál es el valor de las piezas? Por si acaso alguien no lo sabe. El peón va a ser como nuestra unidad y vale 1 punto. El alfil vale 3 puntos o 3 peones o 3 euros, como decía antes. El caballo vale lo mismo que el alfil, 3. La torre vale 5. La dama vale 9 o 10. Digo 9 o 10 porque en algunos libros veréis 9, en otros libros veréis 10 y como yo no quiero contradecir a ninguno de los autores, pues siempre decimos que el valor aproximado es entre 9 y 10. Por ser más exactos, una dama valdría como 2 torres, ¿vale? Y por último tenemos el rey. El rey vale infinito. Infinito quiere decir que si nos capturan el rey, pues hemos perdido. Por tanto, es la pieza que más vale, pero no tiene ningún valor. Es decir, el rey como tal no tiene una puntuación en ningún caso asignada, ¿vale? Lo más importante en este caso es evaluar la movilidad y la colocación de las piezas, que lo vamos a ver también ahora un poquito más adelante. Os recuerdo, por cierto, que tenéis el chat y que si en algún momento tenéis alguna pregunta, pues podéis escribirla o podéis dar al botón que pone reacciones y levantar la mano y os damos paso por si tenéis alguna pregunta sobre el momento. Bien, en el ajedrez existen 3 movimientos especiales. Estos movimientos especiales son el enroque, comer al paso y la promoción del peón. Llamamos promoción del peón a lo que antiguamente se llamaba coronación, es decir, cuando el peón avanza y llega a la última fila. Y entonces lo que se produce es un ascenso. Cuando el peón ha llegado a la última fila, se le recompensa por el mérito de haber luchado valientemente en la batalla y entonces se puede cambiar esa pieza que llega a la última fila, se puede cambiar por un caballo, por un alfil, por una torre o por una dama. Cuando digo se puede cambiar, se puede cambiar por la que nosotros queramos. Lo digo porque antiguamente en el reglamento ponía que se podía cambiar ese peón cuando llegaba a la última fila por una de las piezas que nos habían comido. Eso no venía exactamente en el reglamento, pero sí circulaban algunos reglamentos, digamos, no oficiales, de torneos locales, de, bueno, cosas, y decía que, digamos, tú cambiabas la pieza por alguna de las que te habían comido. Eso no es exacto. Tú puedes cambiar la pieza que quieras y si no tienes, porque no te la han comido, tú simplemente levantas tu mano, llamas al árbitro o a la persona que esté encargada del torneo y le dices, necesito otra dama o otra torre o otro alfil o otro caballo y esa persona os traerá la pieza que vosotros habéis solicitado. Eso quiere decir una pregunta que ha salido en algún concurso, incluso alguna vez en el trivial y demás, te preguntan cuántas damas puede llegar a tener un jugador en el tablero. Eso quiere decir que tendríamos que contar cuántos peones tenemos que podrían llegar a convertirse en dama y aparte la dama que tenemos al principio de la partida. Lo cual quiere decir que la respuesta sería que podríamos llegar a tener 9 damas a la vez. Es muy difícil, evidentemente, pero podría ocurrir. Igualmente pasaría con la torre. ¿Cuántas torres podríamos llegar a tener a la vez? Ya no serían 9, porque al tener 2 torres al principio de la partida, serían 10. Podríamos llegar a tener 10 torres, podríamos llegar a tener 10 caballos, podríamos llegar a tener 10 alfiles. Repito lo que os he dicho antes, podríamos llegar a tener 9 damas, pero, ¿cuántos reyes podríamos tener? Esa es una pregunta importante. No sé si alguno lo sabéis, si lo queréis poner en el chat, lo podéis colocar.
¿vale? Pero la pregunta es curiosa porque mucha gente se equivoca y piensa que se puede tener más de un rey, ¿vale? Bueno, pues en este caso, que sepáis que no se puede. Es decir, esto pasa casi como en la realidad, parecido, y es que cuando tú llegas con el peón a la última fila, no puedes cambiarlo por un rey, ¿vale? Es decir, reyes solo puedes tener uno. Eso es importante que sí que lo tengáis en cuenta, ¿vale? De todas maneras, repito, cualquier pregunta que tengáis durante la charla podéis irla escribiendo en el chat o simplemente levantáis la mano y os damos paso con el audio. Bien, mucha gente cuando está empezando nos pregunta de cómo puede progresar deprisa, que cómo puede conseguir tener mejores resultados. Y una de las cosas que siempre les hemos indicado es que tienen que dominar los mates básicos. ¿Qué son los mates básicos? Los que se producen más habitualmente cuando quedan muy pocas piezas y digamos los que cuando tú tienes la partida ganada te ayudan a que la tengas ganada de verdad. Entonces son cuando ya tienes el rey solo y tienes, por ejemplo, rey y dama contra rey, rey y torre contra rey, rey y dos torres contra rey. Es decir, ese tipo de finales no son cuestión de suerte, sino que son cuestión de técnica. El azar, la suerte, en el ajedrez por lo general tiene poca influencia, por no decir que debería tener ninguna, porque al final es una lucha de cerebros, es una lucha mental y por tanto el azar no existe, ¿no? Cuando alguien dice no lo he visto, no es un tema de azar, es un tema de que no te has fijado suficiente, ¿vale? Por tanto, eso es muy importante. Ahora también veremos cómo se realizan esos mates, ¿vale? Bien, hay un punto importante también dentro de lo que es el ajedrez, que es la actividad y la movilidad de las piezas. Si nosotros cuando empezamos a jugar no sacamos nuestro ejército, es como si todo el ejército estuviera durmiendo, el equipo o el ejército contrario se acerca, se aproxima, se prepara y cuando nuestros soldados se despiertan se encuentran con que ya no pueden reaccionar porque tienen el ejército encima. Pues aquí pasa lo mismo. Nosotros tenemos que sacar nuestras piezas, pero si por algún motivo nos retrasamos en la colocación de nuestro ejército, nos retrasamos en la ubicación de nuestros peones, no colocamos a nuestro rey en su sitio, no le protegemos, cuando queramos hacer todo esto, será todo muchísimo más difícil, ¿vale? Bueno, voy a colocaros yo también un link en la pantalla compartida, perdón, en la pantalla compartida no, en el chat, voy a colocaros un link que es a través del cual voy a iros enseñando distintas posiciones y distintas cosas para iros complementando, si lo queréis llamar así, lo que estamos viendo hasta ahora mismo. Hemos visto 5 puntos y ahora vamos a verlos desde la pantalla que os indico. Bien, esta pantalla que veis ahí se llama Logic Board. Es una aplicación que tenemos con nuestros amigos de Hungría y es una aplicación muy útil porque nos permite el poder trabajar desde un punto de vista orientativo de la educación. Eso quiere decir que podemos hacer cosas que en una aplicación de ajedrez seria nunca sucedería. ¿Vale? Por ejemplo, pintar. ¿Vale? Yo puedo pintar el tablero y puedo colocar flechitas. ¿Vale? ¿Para qué me va a servir eso? Bueno, pues para clarificar muchas cosas de las que vamos a explicar y vamos a ir viendo. Bien, vamos a revisar, por tanto, lo que hemos ido comentando. Hemos hablado primero del valor de las piezas. El valor de las piezas, pues fijaros qué fácil, se puede colocar así. Tenemos por una parte el peón, tenemos por otra parte el caballo, tenemos por otra parte el alfil, tenemos la torre, tenemos la dama, acordaros que se llama dama y no se llama reina, luego explicaremos por qué a la hora de colocar esas piezas. Y fijaros que este dibujito que yo voy a realizar
pues va a ser muy esquemático y va a serviros para recordar cuánto vale cada pieza. Directamente ponemos una flecha de cada uno y lo que hacemos es colocar el valor numérico al final. ¿Vale? Nos venimos aquí, colocamos, por ejemplo, el círculo, está bien, ¿no? ¿Cuánto hemos dicho que vale el peón? Bien, pues el peón vale 1, pues vamos a poner que el peón vale 1. ¿El caballo cuánto vale? El caballo hemos dicho que vale 3, pues vamos a colocar 3. El alfil también hemos dicho que vale 3. La torre vale 5. La dama hemos dicho que vale 9. Vamos a poner 10 por ser más exactos, como si fuera 2 torres. Y el rey vale infinito. Aquí como mucho aparece el 64, pero bueno, vamos a dejarlo como que vale un tic. Un tic que más o menos quiere decir que si perdemos ese rey, hemos perdido. ¿Vale? En algún caso, si preparáis algún ejercicio con esta página que yo os he colocado ahí, simplemente le dais a PGN y vais a guardar la foto. ¿Vale? Ahora os enviaré yo también la foto por el chat para que la tengáis y así sepáis exactamente a qué equivale el valor de cada pieza. ¿Vale? Os iré mandando por el chat de aquí de la propia aplicación de Zoom, os iré mandando lo que vayamos haciendo para que todos podáis tener. Esto es lo que se refiere al valor de las piezas. ¿Vale? Importante que tengamos todos claro cuál es el valor de las piezas, porque a la hora de comer, a la hora de capturar, tenemos que tener claro cuánto valen, cuánto no valen, y si vamos ganando o si vamos perdiendo. ¿Vale? Bien, otra cosa que también es importante son las coordenadas. Si os fijáis, aquí abajo tenemos unas letras A, B, C, D, E, F, G y H y una serie de números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Las casillas son siempre las mismas, el color de las casillas siempre es el mismo, con lo cual hoy A8 es blanca, mañana también. Si mañana estuviéramos en Egipto jugando con alguien allí al ajedrez, seguiría siendo blanca y por tanto eso no cambia. Es un poco lo que decíamos antes, el tablero no cambia y siempre tenemos el mismo terreno de juego, lo cual es una ventaja porque nos ayuda a recordar y nos ayuda a tener en mente todas las partidas anteriores que hemos jugado, porque siempre hemos jugado sobre el mismo terreno de juego. ¿Vale? Bien, estábamos hablando del valor de las piezas respecto a otras muchas cosas. Vamos a borrar esta posición y vamos a explicar correctamente a qué se refiere con eso. Bueno, por si acaso alguien de los que está siguiendo nuestra clase no sabe colocar las piezas, vamos a explicar rápidamente cómo se colocan. En la segunda fila vamos a colocar peones, la segunda fila completa. Cuando digo la segunda fila, precisamente tenemos que ir a la fila que viene el número 2. Espero que vuestros tableros, en ese sentido, estén numerados. En la fila número 7 vamos a colocar los peones negros. ¿Vale? Bien, ya hemos colocado, digamos, a la infantería. Son las piezas que menos valen, pero son las que más tenemos y son, digamos, nuestra avanzadilla, nuestra cabeza del ejército, ¿no? Digamos, son los que van a ir abriendo lo que es el campo. Bien, en las esquinas vamos a tener siempre, al empezar, las torres. Al lado de las torres van a ir los caballos. También acordaros algo que hemos comentado antes, siempre en la casilla de la derecha, esta que hay aquí, ¿vale? Donde voy a colocaros el tic, esta casilla siempre tiene que ser blanca. Si yo estoy sentado donde las piezas blancas, mi casilla de la derecha será blanca. Si yo estoy sentado donde las piezas negras, también mi casilla de la derecha también será blanca. ¿Vale? Es una de las normas a la hora de colocar el tablero para que siempre sea igual. Bien, al lado de los caballos vamos a colocar los alfiles. Los alfiles son los que tienen la cruz
y la bolita arriba. Alguno, si jugáis en centros de mayores, en colegios, veréis que la bolita ya no existe porque la han devorado nuestros jóvenes alumnos, la han arrancado de cuajo y a veces no hay bolita, pero siempre tiene como una especie de figura parecida a un buzón, ¿vale? De todas maneras, si jugáis en internet, estas piezas que estáis viendo son las más clásicas y con las que se juega siempre. Bien, ahora nos queda colocar el rey y la dama. El rey siempre tiene una cruz arriba y la dama es la que tiene como una especie de corona, ¿vale? Entonces la dama tiene que ir siempre en su color al empezar, por tanto la dama blanca empieza en blanco, la dama negra empieza en negro y el rey pues simplemente se coloca en la casilla que queda, ¿no? No queda mucho más. Bueno, así se colocarían las piezas al empezar, ¿vale? Vamos a hacer un repasillo rápido de cómo se mueven, por si acaso alguien no lo tuviera muy claro, y vamos a empezar moviendo primero las piezas más sencillas, ¿vale? Yo las voy a colocar en el medio del tablero, pero evidentemente en el medio del tablero no está. ¿Cómo mueve el rey? Bien, pues el rey mueve solamente una casilla en todas direcciones. Eso quiere decir que este rey podría mover a todo su alrededor, pero única y exclusivamente una casilla. Los niños, cuando vamos a los coles, dicen que es que el rey es un poco abuelito y entonces se mueve muy despacio y por eso solo se puede mover una casilla, ¿vale? Como veis, el rey se podría mover a todo lo que es su alrededor, pero única y exclusivamente una casilla. Bien, ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que si os fijáis, este rey al principio no lo vamos a poder mover porque no tenemos dónde moverle, ¿vale? Por eso hemos dicho que es muy importante a la hora de jugar, es muy importante el tener bien colocadas las piezas. Fijaros que el rey no le podemos mover porque no podemos comernos nuestras propias piezas. Por tanto, el rey al principio no se puede mover. Bien, la siguiente pieza que es muy fácil, que vamos a explicar, es la torre. La torre mueve siempre en línea recta. Eso quiere decir que podría mover hacia la derecha, hacia la izquierda, todas las casillas que queramos siempre y cuando no se salte. Eso es lo más importante. Podríamos comernos este peón, pero en cambio aquí solo podríamos mover una casilla, porque no podemos comernos nuestras propias piezas. Es decir, la torre mueve en horizontal y en vertical, todas las casillas que queramos. Claro, aquí tenemos otro problema que también los que ya habéis jugado alguna vez os habréis dado cuenta, y es que la torre, cuando empieza, no puede salir porque está bloqueada. Bien, vamos a pasar a ver la siguiente pieza, que es el alfil. El alfil, si os fijáis, uno empieza en casilla blanca y uno empieza en casilla negra. Eso quiere decir que si a mitad de partida los dos alfiles están en casillas del mismo color, es que hemos hecho trampas. ¿Por qué? Pues porque el alfil se mueve en diagonal. Eso quiere decir que todo el rato vamos a jugar por el mismo color, ¿vale? Cuando el alfil se mueve en diagonal, todo el rato permanece en el mismo color, no puedes cambiar de color. Por eso hay un alfil blanco de casillas blancas, que sería este, un alfil blanco de casillas negras, que sería este, un alfil negro de casillas blancas, que es este, y un alfil blanco de casillas negras, que sería este. Es decir, cada alfil va por un color distinto. ¿Vale? Bien, hemos visto cómo se mueve el alfil. Vamos a dejarlos en su sitio. Hemos visto cómo se mueve el alfil y hemos visto cómo se mueve la torre. Pues bien, la dama se mueve de manera combinada, igual que la torre y igual que el alfil. Es decir, la dama puede mover en línea recta, igual que hemos dicho que movía la torre.
lo mismo que la torre, pero además también puede mover en diagonal, como hemos dicho que movía el alfil, lo cual quiere decir que por eso el valor de la dama es superior al valor de otras piezas, y es porque tiene muchísimo más alcance y, como veis, puede mover a muchísimos más sitios. ¿Vale? La dama mueve en horizontal, en vertical y en diagonal, todas las casillas que quiera sin saltar. ¿Eso qué quiere decir? Que esta torre no me la puedo comer. ¿Por qué? Porque para llegar a esa torre primero tengo que comerme este peón. ¿Vale? Bien, hemos visto la torre, hemos visto el alfil, hemos visto la dama, hemos visto el rey y nos quedan las dos más difíciles porque son las únicas que hacen cosas un poco más espectaculares. Uno es el caballo y otro es el peón. Bien, el caballo mueve en forma de L mayúscula. Eso quiere decir que si este caballo mueve aquí, yo haría 1, 2 y 3. Y para que os hagáis una idea, vamos a pintar esas casillas. Yo habría movido 1, 2 y 3, teniendo en cuenta que estaba aquí. Si os fijáis, es una L mayúscula. ¿Que queréis contar 4? Podéis contar 4 contando la casilla donde estáis. Es decir, vamos a ponerlo con el dibujito para que lo podáis entender mejor. Cuando estamos en nuestra casilla inicial, esto sería 0, sería donde empezamos a mover. Esta sería 1, esta sería 2 y esta sería 3. ¿Vale? Así es como moveríamos el caballo. O, si preferimos, como hace mucha gente, que en vez de contar 3 quiere contar 4, pues contáis 1 donde estáis y 2, 3 y 4. ¿Vale? Bien, vamos a retirar esto para que no nos confunda. Y lo que vamos a hacer es explicar el movimiento del caballo sin ninguna pieza más, porque sí que es importante. ¿Vale? Si tenemos un caballo bien colocado, el caballo bien colocado puede ir a 8 sitios. ¿Vale? Vamos a quitar los números para que no nos confundan. El caballo podría ir a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7 y a 8. Fijaros que todas esas casillas son L's mayúsculas, los pasos que hemos dado. ¿Vale? Voy a coger, por ejemplo, el color amarillo para pintarlo. 1, 2 y 3. ¿Vale? 1, 2 y 3. 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 ¿Vale? He hecho 8 L's y por tanto puedo ir a los 8 sitios que están marcados por verde. Es decir, paso por las casillas amarillas, pero donde muevo es donde están los iconitos verdes. ¿Eso qué quiere decir? Que el caballo bien colocado, como hemos dicho antes, el caballo bien colocado puede ir a 8 sitios. ¿Vale? Vamos a verlo bien. Aquí sería 1, aquí sería 2, aquí sería 3, aquí sería 4, aquí sería 5, aquí sería 6, aquí sería 7 y aquí sería 8. Esas serían las posibilidades que tiene nuestro caballo en esas casillas. ¿Vale? Bien, pues ese concepto que decíamos antes de movilidad, fijaros que un caballo bien puesto en el medio puede ir a 8 sitios. Bien, pues fijaros qué diferencia. Un caballo mal puesto solo puede ir a 2 sitios, 1 o 2 y 1. No podemos ir a más, ¿vale? 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Un caballo, por tanto, en la posición inicial, fijaros, cuando sacamos el caballo y estamos en la posición inicial,
fijaros que podemos sacarlo por un camino hacia el medio, es decir, podemos moverlo aquí. Vamos a pintarlo bien para que no nos equivoquemos. Pero también ese caballo le podríamos pintar en un camino malo. Es decir, ese caballo podría salir hacia la izquierda, ¿vale? Cuando ese caballo sale hacia la izquierda, el caballo se va hacia el lateral. Y el caballo en el lateral, como vais a ver ahora, puede ir a menos sitios. Eso es lo más importante. Por eso decíamos antes el tema de la movilidad, ¿vale? Repetimos, ¿a cuántos sitios podemos ir con este caballo? Vamos a volver a ponerlo. 1, con caritas esta vez. 2, 3, 4, perdón, que se ha ido ese caballo de sitio. 5, 6, 7 y 8. Es decir, un caballo bien puesto puede ir a 8 sitios, pero fijaros en cambio que el caballo que tenemos mal puesto solo va a poder ir a 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? En vez de poner eso, vamos a poner X para que se vea que podemos ir a menos sitios. ¿Vale? Por tanto, es muy importante cuando colocamos una pieza el componente de la movilidad, es decir, cómo vamos a ser capaces de colocar esa pieza para que esa pieza juegue, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Al final lo más importante de todo es que esa pieza juegue, que esa pieza haga algo, ¿vale? Bien, y por último nos queda el peón y con esto hemos visto todas. El peón mueve muy fácil, el peón solo mueve para adelante, no puede mover en otra dirección. Pero para capturar solo puede capturar en diagonal. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que si aquí hay un peón negro, no me pueden comer, ¿vale? Este peón no se puede comer a este. Así no se come. Se come, como hemos dicho, en diagonal, pero ahí no hay nada. Y el aire no se come, es decir, yo no podría hacer esto, porque el aire no se come, solo podemos comer una pieza. Si ese peón estuviera aquí, entonces sí, podríamos mover esta ahí y capturamos, ¿vale? Por tanto, repetimos, el peón solo mueve hacia adelante, vamos a hacer una prueba, por ejemplo, con los dos peones, ¿vale? Este peón va para adelante. La primera jugada, siempre de todos los peones, podemos elegir entre mover una casilla o entre mover dos casillas. Nosotros decidimos cuántas queremos mover, pero ya a partir de ahí solamente es de una en una, de una en una, de una en una, ¿vale? Bien, si os acordáis, antes hemos hablado de una cosa que se llama la promoción del peón o la coronación. Eso quiere decir que ¿qué ocurre cuando este peón ha avanzado corriendo y llega hasta aquí? Cuando llega hasta aquí, hay que estar de enhorabuena porque esa pieza se puede convertir en la que nosotros queramos. ¿Eso qué quiere decir? Pues lo que hemos dicho antes, se puede convertir en un caballo, vamos a quitar la carita para que se vea, se puede convertir en un alfil, en una torre o en una dama. Como veis, se cambia en el mismo sitio donde llega el peón, no se coloca en su sitio inicial, sino donde llega el peón, ¿vale? Bien, vamos a colocar rápidamente solamente las piezas blancas para explicar la otra cosa que nos queda referente al movimiento, que es el enroque. Seguro que alguna vez lo habéis escuchado porque además suele salir como pregunta en concursos y en el trivial. ¿Qué piezas participan en el enroque? Bien, pues vamos a ver exactamente qué es el enroque y en qué consiste, que es algo bastante sencillo. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestros protagonistas son el rey y la torre, ¿vale? Cuando me refiero a protagonistas, me refiero a protagonistas del enroque. Bien, lo primero que tenemos que hacer es liberar todo el espacio que hay aquí. Por tanto, lo que hacemos es que vamos sacando las piezas, por supuesto se juega una vez cada uno, ¿vale? Y llegamos a la posición del enroque, cuando entre el rey y la torre no hay ninguna pieza, ¿vale? Si lo veis, no hay ninguna pieza en medio. No hemos movido el rey, no hemos movido la torre,
Entonces la jugada se hace así. Vamos a borrar las flechas para que se vea bien. Bueno, un segundo que justo hoy las flechas se han puesto rebeldes. Bien, cuando tenemos el rey y la torre hacemos así. El rey mueve 2 casillas, contamos 1, 2 y soltamos el rey y la torre automáticamente se pasa al lado. ¿Vale? Eso sería lo que se llama el enroque corto. Y el enroque largo se hace muy parecido. Tenemos que sacar todas las piezas que hay otra vez entre el rey y la torre y hacemos lo mismo. Cogemos el rey y contamos 2. 1, 2 y la torre al lado. ¿Vale? Es otra de las jugadas especiales que es importante que podáis conocer porque es una jugada simplemente para defender. No es una jugada de gran brillantez, no es una jugada para atacar, al contrario, es una jugada para defender y es una jugada para proteger a nuestro rey, que como hemos dicho antes, si nos capturan el rey, perdemos. ¿Vale? Bien. Nos queda una cosa más que es comer al paso. Comer al paso es como si fuera la zancadilla, es un poco más complicado. Y bueno, aunque no quería yo enseñároslo por no confundiros demasiado, pero bueno, vamos a intentar por lo menos que lo podáis ver, aunque sea por encima. Comer al paso siempre es un momento en el cual hay un peón en quinta fila. Imaginémonos este peón que se ha movido y este peón ha llegado hasta aquí. Cuando me refiero a quinta fila es que tú cuentas de donde estás sentado y cuentas 5, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, cuando este peón sale, vamos a ponerlo con otro color, cuando este peón sale por aquí, digamos que este peón para salir tiene que pasar primero por esta casilla, ¿vale? Tú mover 2, pero en ese movimiento de 2 pasas por aquí. Bien, pues comer al paso significa que me toca mover a mí, yo muevo este peón y le muevo y le suelto aquí. Entonces, en esa misma jugada, si el negro quiere, me puede comer. ¿Por qué? Porque he pasado justo por esa casilla. De todas maneras, para los que estáis empezando, lo mismo es algo complicado. Esta norma tampoco suele ser muy practicada porque no sucede habitualmente, pero sí que por lo menos lo sepáis y podáis buscarlo y podáis intentar averiguar un poco el correcto funcionamiento y sobre todo cuándo aplicarlo, porque no es obligatorio comer, ¿vale? Si hay una diferencia muy importante que tenéis que tener en cuenta en el ajedrez es que en las damas existe el soplada por no comer, pero en el ajedrez no es obligatorio capturar, no es obligatorio comer. Yo puedo tener aquí este peón, puedo tener aquí esta posibilidad de captura y simplemente no querer comer porque no quiero comerme la pieza, ¿vale? No quiero capturar. Entonces, como no quiero capturar, tengo esa libertad. Si quiero puedo comer o si quiero no, pero no es obligatorio y no existe el soplada por no comer. ¿Vale? Bueno, hasta aquí más o menos hemos visto el tema de las piezas. Vamos a retomar lo que estábamos viendo. Nos quedan por ver los mates básicos, que los veremos ahora, pero vamos a hacer un pequeño impasse y vamos a explicaros un poquito qué significa aprender a pensar. Cuando estamos hablando de aprender a pensar, es muy importante que entendamos esa idea. Nosotros, por ejemplo, hemos dado clases en centros penitenciarios y cuando vamos a dar clase, muchas veces nos traen tableros, piezas, relojes, un montón de cosas y nosotros siempre hemos dicho lo mismo, ¿no? Está muy bien todo el material que nos traes, pero antes de ponernos a jugar al ajedrez, primero tenemos que aprender a pensar. Si no sabemos pensar, no sabemos discurrir, no sabemos entender, no sabemos analizar, no sabemos proyectar lo que estamos pensando sobre el tablero, pues difícilmente vamos a ser capaces de poder jugar bien al ajedrez, ¿vale? Eso, de alguna manera, lo planteamos un poco con ejercicios
De hecho, os estoy mandando por el chat ahora mismo un par de ellos para que los veáis. Y además lo voy a colocar en la pantalla para que entendáis a qué me refiero con que vamos a aprender a pensar. Cuando hablamos de aprender a pensar, el concepto es un concepto, bueno, mucho más profundo de lo que parece. ¿Vale? Voy a ver si puedo reducir un poquito el tamaño porque creo que si no, no se va a ver muy bien. A ver dónde está lo de reducir el tamaño. Un segundo. Bueno, este ejercicio que veis ahí es el que nosotros llamamos las 8 damas. ¿Vale? Y el ejercicio consiste en ser capaces de colocar 8 damas a la vez en el tablero sin que esas damas se toquen. Eso quiere decir sin que se toquen en horizontal, en vertical, en diagonal, etcétera. ¿Vale? Voy a ver un segundo, dejarme un segundín, que voy a ver si puedo ajustar un poquito mejor para que lo podáis ver, porque si no va a salir muy grande. Y lo que quiero es que se vea un poco más. Aquí, perfecto. Esto es. Bueno, como veis ahí tenéis un ejemplo con las flechas verdes y las caritas, nos indica cuáles están bien y cuáles están mal. ¿Vale? Cuando ponemos este ejercicio, fijaros que no hay jaque mate, no hay un oponente, el oponente somos nosotros mismos, no hay un índice de competitividad total, sino que simplemente tenemos que superarnos a nosotros mismos. Es decir, hoy podemos colocar 4 damas a la vez, mañana tal vez 5, pasado tal vez 6, y lo que vamos a hacer es ir progresando e ir intentando de alguna forma superarnos a nosotros mismos, ¿vale? Tener en cuenta que eso sí que es muy importante a la hora de, bueno, de intentar evolucionar y de intentar ir viendo si vamos mejorando, ¿vale? Este es uno de los 2 ejercicios educativos que os he mandado y el otro es el caballo saltarín. Este también es muy fácil y también de lo que se trata es de mover un caballo por un tablero sin que caiga 2 veces en la misma casilla, ¿vale? Entonces necesitáis una hojita de cuadritos para poder ir dibujando como estáis viendo, como yo he ido pintando aquí. Vosotros colocáis el caballo donde queráis y tenéis que ir moviendo ese caballo, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, del 5 al 6, del 6 al 7. Tendríamos que pintar el 8, por ejemplo, le podríamos pintar aquí. Del 8 al 9 le podríamos pintar aquí. Del 9 al 10 le podríamos pintar aquí. Y vamos anotando los números, ¿vale? Tenemos que intentar completar el tablero entero y tenemos que intentar, como nos dice aquí, al menos visitar 40 casillas, ¿vale? Si visitamos menos, pues estamos ahí como un poco que suspendidos, porque 40 es muy fácil, ¿vale? Bueno, como veis, estos son ejercicios educativos, son ejercicios para pensar y no son ejercicios de competición. Simplemente lo que estamos buscando es que podáis pensar, que podáis discurrir y sobre todo son ejercicios de atención, son ejercicios de concentración. Ese tipo de ejercicios principalmente los utilizamos con los niños con hiperactividad, con los niños con falta de atención, porque realmente es lo que ellos necesitan, el trabajar, el fijarse bien y el tener en cuenta ese tipo de cosas que es lo que a ellos les hace el desconectarse y no estar suficientemente concentrados, ¿vale? Bien, otro punto muy importante es el de la toma de decisiones. Casi nadie lo tiene en cuenta, pero el ajedrez en ese sentido es un deporte un poco cruel. Cruel me refiero a que la mano es nuestra, el cerebro es nuestro y es difícil echarle la culpa a alguien. A todos los que os guste
El fútbol, por ejemplo, pues estos días hemos escuchado, o el baloncesto, infinidad de noticias de que si el árbitro ha ayudado a este, que si el árbitro le ha ayudado al otro, que si el VAR, que si... Es decir, en muchos casos el árbitro tiene mucho que ver, el campo, la climatología, pero en el ajedrez no hay excusas. En el ajedrez las excusas, como dice un amigo mío, son baratas y son gratuitas, pero no valen para nada, ¿vale? Eso quiere decir que al final tenemos que ser responsables de nuestros actos en el tablero. Por eso muchas veces también se dice esa frase de que la vida es como el ajedrez, es decir, al final tienes que responsabilizarte de tus actos. Por eso en un centro penitenciario se puede hacer un gran trabajo con el ajedrez, haciéndoles que reflexionen sobre sus movimientos anteriores y sobre los efectos de los movimientos a posteriori. ¿Vale? Bien. Otro punto muy importante, antes de terminar, que ya nos estamos quedando un poco justos de tiempo, es el tema de la planificación. Hay una frase empresarial que no recuerdo quién la dijo, pero que tiene toda la lógica y que en el ajedrez es súper aplicable, que es: más vale tener un mal plan que no tener ninguno. Es decir, cuando tú sacas las piezas, cuando tú te posicionas en el tablero, tienes que tener un plan. Si no tienes un plan, pues no sabes ni dónde vas a ir ni qué vas a hacer. Pasa algo parecido con lo que nosotros nos referimos con nuestra vida, ¿no? Más vale tener un mal plan que no tener ninguno. Es decir, si tú llegas a la universidad y no sabes ni qué quieres ser, ni qué quieres estudiar, ni qué quieres hacer con tu vida, es terrible. Es terrible. Hay mucha gente que dice, jo, pues yo quiero estudiar. La típica frase que todos escuchamos de, bueno, yo quiero estudiar historia o bellas artes, y alguien llega y te dice, uy, eso no vale para nada. Bueno, lo mismo, a ti sí que te vale y te soluciona tu vida y te ayuda a tener un trabajo y te desarrolla como persona. Es decir, siempre es importante que tengamos un plan. En el ajedrez es fundamental. Cuando sacamos nuestras piezas, cuando desarrollamos nuestras piezas, tenemos que tener una idea. Quiero comerme ese peón, quiero capturar esa casilla, quiero ocupar una columna, quiero capturar una pieza, quiero ocupar una diagonal. Eso es tener un plan muy básico, pero tenemos que empezar primero por planes básicos. No podemos empezar por un plan a gran escala porque será muy complicado. En esa planificación es importante distribuir correctamente el tiempo. Sucede como en la vida y como en un examen. Tú no puedes emplear en la primera pregunta 50 minutos y que para el resto del examen te queden solo 10. Tienes que ser capaz de repartir correctamente el tiempo para luego no tener problemas en ese sentido. Igualmente, la profundidad de cálculo, por suerte o por desgracia, en el ajedrez es fundamental y que llega a ver más lejos. El que es capaz de calcular más lejos es el que juega mejor. Ayer hablaba con un compañero precisamente de esto y él me decía, cada día juego mejor, pero cada día juego más lento. Bueno, eso que tampoco os importa a los que estáis hoy aquí, porque es ley de vida. Conforme uno va siendo más mayor, va teniendo más experiencia, va jugando mejor, va teniendo muchísimos más conocimientos de ajedrez que antiguamente, pero la velocidad del cerebro es peor, la capacidad de respuesta, incluso de movimiento a la hora de mover en el tablero es más lenta, uno se cansa más rápido en el proceso de pensamiento, es decir, todo tiene sus pros y sus contras como la vida en sí mismo, pero eso no quiere decir que sea malo. Yo cada día considero que juego mejor, pero al final el conocimiento del ajedrez va hacia arriba, pero nuestro rating, nuestro elo, va siempre hacia abajo. ¿Por qué? Pues por la edad. Eso es así y por eso cuando tú lo tienes claro que el ajedrez tiene que ser un ocio alternativo, pues no pasa nada. Si al final bajamos un poquito el elo, pues tampoco pasa más. Para los que no lo sepan, el elo es como si fuera algo parecido a los puntos del ranking de la ATP de tenis. Tú vas ganando torneos y vas ganando puntos. Vas perdiendo partidas y vas perdiendo puntos, ¿vale? Una cosa así, muy parecido. Bueno, por último, vamos a ir lo mejor posible para que nos dé tiempo. Vamos a analizar las tres fases de la partida de ajedrez. Por una parte tenemos la apertura. La apertura es cuando sacamos nuestras piezas.
desarrollamos nuestro ejército, tenemos claro dónde vamos a colocar las piezas, dónde no, cómo las vamos a colocar de cara a luego las siguientes fases. Lo más importante que es sacar las piezas. Cuando hablamos de piezas hablamos de los alfiles, los caballos, ocupar un poquito el centro, poner algún peón en el centro, es decir, no podemos abandonar el centro del tablero y sobre todo lo que hemos dicho antes, siempre proteger nuestro rey. Si podemos enrocar y podemos colocar nuestro rey a salvo, será lo mejor para que podamos, digamos, durar más en las primeras partidas e ir ganando confianza. Cuando llegamos al mediojuego, el mediojuego es cuando ya hemos sacado el ejército y ya estamos listos para que alguien levante la bandera y diga esa frase de todas las películas de al ataque, a por ellos, lo que queráis. En ese sentido, siempre tenemos que tener preparado cuanto mejor nuestro ejército para que podamos acceder a ese ataque en las mejores condiciones. Un ataque de 2 soldados contra un ejército de 16 no tiene nada que hacer. Es decir, tenemos que tener muy claro con quién vamos a atacar, con quién va a defender el ejército rival y sobre todo nuestro plan. Y lo más importante de todo, cuando hacemos un plan, siempre tenemos que respetar al que tenemos sentado enfrente. Es decir, nunca podemos pensar que el que tenemos enfrente no sabe jugar. Cuando yo me siento con alguien a jugar que no sé quién es, yo juego delante con Kasparov. Yo me imagino que tengo a Kasparov delante y no pienso que va a hacer siempre la mala. Eso es una cosa que siempre cuando jugamos al ajedrez y empezamos, siempre tenemos ese pequeño defecto. Siempre pensamos que el otro va a hacer o la mala o la que nosotros queremos que haga. Y eso no suele pasar. En la vida tampoco pasa. Las cosas que nosotros queremos que pasen, a veces pasan, pero no siempre. Por tanto, tenemos que tener bien claro ese punto. Cuando analizamos, tenemos que analizar pensando que nuestro rival siempre va a contestar la mejor jugada posible. Eso quiere decir que no existe el voy a hacer esta a ver si el otro no la ve, o a ver la famosa frase de a ver si no se da cuenta. En el ajedrez no podemos jugar a ver si no se da cuenta, porque en un altísimo porcentaje de situaciones el rival sí se da cuenta y entonces perdemos. ¿Vale? No podemos jugar ni el truco, ni a la suerte, ni a ver si no la ve. Esto es como si en un partido de fútbol todo el rato estuviéramos tirando desde cualquier parte del campo a portería, por si acaso el portero se ha ido al servicio, por si acaso está mirando a la grada o por si acaso está distraído. No, eso no es jugar al ajedrez. Y por último llegamos a la última fase, a la fase del final de la partida. ¿Vale? Ya hay pocas piezas, quedan pocas piezas en el tablero y lo más importante es que nuestras piezas jueguen, que nuestras piezas tengan movilidad y sobre todo que nuestro rey sea activo. Durante la primera fase de la apertura hemos resguardado al rey, en la segunda, en el medio juego, hemos protegido y hemos continuado esa protección y hemos intentado que no pase peligro, pero ya en el final quedan pocas piezas, ha habido muchas bajas, quedan pocos ejércitos en juego y ya el rey tiene que salir y tiene que salir a participar activamente del final de la partida. ¿Vale? El rey no puede estar escondido todo el rato porque al final es como si tuviéramos un soldado menos. Por tanto, es muy importante la actividad de las piezas y sobre todo en el final la actividad de nuestro rey. Y bueno, por último, pues unos consejillos que ya os he contado un poco antes por encima, el aprovechamiento del tiempo, la memoria sobre las partidas, es decir, que seáis capaces de recordar esas partidas anteriores que hayáis podido jugar, tener paciencia sobre todo a la hora de jugar, analizar correctamente la situación. Es importante saber si vamos ganando o vamos perdiendo. En el fútbol es muy fácil porque tú miras el marcador y en el marcador te pone Alcorcón 1, Getafe 0 y tú sabes que va ganando el Alcorcón. Pero en el ajedrez no existe ese marcador. Por tanto, nosotros tenemos que mirar el tablero, mirar las piezas capturadas y entender si vamos ganando o vamos perdiendo. Es importante a la hora de que nosotros vayamos jugando saber
en qué momento están las partidas, ¿vale? Y por último, y lo más importante, sobre todo para los que empezáis a jugar, los puntos fundamentales para esa mejora de la que hemos hablado al principio. La atención, la concentración, la relajación, la mente y la vista atenta. No podemos estar jugando al ajedrez pensando en 50.000 cosas. Hay una anécdota muy divertida. En un campeonato hace muchísimos años, empieza una partida, el primer jugador mueve un peón y el segundo se tira como 50 minutos pensando. 50 minutos en la primera jugada. Y al acabar la partida se le acerca un periodista o una persona que estaba allí y le dice: maestro, ¿qué estuvo usted pensando durante 50 minutos? Tal vez una preparación, tal vez estudiando psicológicamente al rival, tal vez con idea de poder nervioso. Cuéntenos, maestro, qué pasó para estar 50 minutos pensando esa jugada. Y el otro jugador, con toda la naturalidad del mundo, dijo: la verdad, he estado 50 minutos pensando dónde había dejado las llaves de mi casa porque no me acordaba. Es decir, el ajedrez es un deporte suficientemente mental como para que si tienes cosas en la cabeza que sean fuera de la partida, te distraigan, te molesten, te disturben, te saquen de la partida en cualquier momento. Por eso es muy importante la mente y la vista atenta en todo momento. Y luego algo que, bueno, pues en estos tiempos que corren creo que es muy complicado, y es aprender el valor del silencio. Si alguna vez habéis ido a algún torneo de ajedrez, se escuchan las moscas pasar, ¿no? El silencio es importante, eso no quiere decir que tengamos que estar en silencio en todo momento, pero sí es verdad que para concentrarse, para jugar una partida de ajedrez bien, para poder disfrutar de una partida, es muy importante que haya unas condiciones de juego correctas. Nosotros hemos organizado torneos de ajedrez en discotecas en los 90, en los años 2000, con la música a todo trapo y tal, pero tenemos que entender que ese no es el escenario más adecuado ni la forma más correcta de jugar al ajedrez. De vez en cuando ese tipo de cosas son muy chulas. De hecho, nosotros en Collado Villalba organizamos simultáneas en la calle, las famosísimas simultáneas de las croquetas, en las cuales, bueno, pues la simultánea consiste en que un jugador juega contra mucha gente en la calle, pero a mitad de partida pues te traen croquetas, Coca-Colas, agua, chorizo, queso, y te pones allí morado de comer. Tampoco es el sitio más indicado. Pasan coches, suenan los claxons, suena la sirena de los coches de la policía cuando pasan, pero digamos que es un momento de ocio, de diversión, ¿vale? Pero tenemos que entender que en una competición el silencio es muy importante. Por eso os recomiendo y os animo a que aprendáis a disfrutar de ese silencio, ¿no? De ese silencio cuando uno juega, en el que prácticamente escucha sus pensamientos, no escucha cómo se mueven las piezas en el tablero, y esa es la forma correcta de analizar. Cuando tú a ti mismo puedes revisar tu partida, puedes ver tu partida y puedes pensar correctamente, ¿vale? Yo desde aquí os animo a eso. Y bueno, nos quedan un par de cosas, voy a ser muy rápido. Las cosas que deciden una partida de ajedrez, o si queréis incidir para poder ir mejorando, hay 5 cosas claves en el ajedrez para aprender a ganar partidas. Uno es la pieza clavada, la columna abierta, la ventaja de desarrollo, que significa sacar más piezas que tu rival, el ataque doble y el jaque a la descubierta. Esas 5 cosas son las que terminan por decidir quién gana y quién pierde en una partida. Bueno, y por último, voy a dejaros aquí un pequeño regalillo, un segundo que voy pasando las diapositivas. Bien, voy a dejaros en el chat un pequeño regalillo para que podáis jugar, sobre todo para que podáis jugar contra programas, a ver, aquí, contra programas que podáis ganar, ¿vale? Uno de los grandes problemas que tiene el ajedrez ahora mismo es, bueno, cuando tú quieres comprar un programa de ajedrez, en su caja ya directamente te lo pone. Este programa gana al 99% de los seres humanos.
Entonces tú cuando te lo vas a comprar dices, joder, ¿para qué me lo voy a comprar? Si me va a ganar seguro, ¿no? Yo estoy dentro de ese 99%. Yo también, ¿vale? No penséis que yo no estoy dentro de ese 99%. Fuera de ese 99% tiene que haber muy poquita gente. Bien, esa página que tenéis ahí que pone el ajedrez de Víctor es un programa que hemos desarrollado nosotros, un programa muy chulo que incluso lo podéis utilizar con vuestros hijos, con vuestros nietos, con vuestra familia. Es un gato que se llama Víctor, un gato que habla y un gato que nos enseña a jugar al ajedrez, ¿vale? Es muy sencillo, tenéis ahí el enlace. Sí que voy a apuntaros aquí otro más por si acaso, porque a veces no funciona uno y hay que poner el otro. Es el ajedrez de Víctor, pero si no funciona con el .com, ponemos el .es y viceversa. ¿Vale? Cuando entréis en esa aplicación, os va a pedir un nombre, ¿vale? Tenéis que poner Luis, os va a pedir una letra, que vamos a poner la B, nos va a pedir un color, que vamos a poner blue, y nos va a pedir un número. Ese es el usuario y la contraseña para que podáis entrar. Es súper divertido, es súper ameno, es muy sencillo para aprender a jugar, si es que es lo que estáis buscando. Es un programa que es nuestro, es verdad que se vende, pero yo os dejo nuestra licencia para que la podáis utilizar. Es un programa que para aprender a jugar no es tan agresivo como una página profesional de ajedrez en la que la gente lo que quiere es jugar, ganar. Ya veréis que tenéis un montón de ejercicios para hacer en solitario, no teniendo que jugar partidas. Y lo más difícil de todo, en el último nivel, porque el programa tiene 12 niveles, en el nivel 12 vais a jugar contra el gato Víctor. ¿Vale? Hay 2 partidas que tenéis que ganar al gato Víctor en modo normal y ya la última, que ya es súper difícil, al gato Víctor en modo súper atento, que quiere decir que el gato está a la que salta. ¿Vale? Bueno, ya veréis que aparte de esta parafernalia y de este adorno que le hemos puesto, al gato se le puede ganar, que es lo más importante, cuando jugamos con un programa, porque si no le podemos ganar al programa ya no tiene absolutamente ninguna gracia. ¿Vale? Absolutamente ninguna gracia. Y bueno, no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos visto. Yo por mi parte no tengo ninguna prisa, pero sí que, bueno, como habíamos indicado que íbamos a terminar sobre las 8, yo no tengo ningún problema en quedarme aquí hasta mañana, pero tampoco quiero alargarme demasiado. Y sí que me gustaría que si alguno tenéis alguna pregunta o algo, no os quedéis ahí con la duda de preguntar. También os voy a pasar ahora a continuación la información del torneo. Ya sabéis que el día 7 de mayo vamos a organizar un torneo, bueno, yo creo que es lo más importante, ¿no? Un torneo que estamos intentando hacer para ayudar y para colaborar. Os lo voy a copiar en el chat para que lo veáis ahí junto con todos los ficheros. Recordad los que estáis en clase que os he mandado los ficheros por el chat para que los podáis descargar antes de que terminemos. En el chat también os he colocado toda la información para que podáis registraros en Lichess y para que podáis uniros al equipo de la universidad. Podáis también apuntaros al torneo. Desde la propia aplicación de Lichess podéis mandar mensajes, podéis interactuar con la gente, que yo creo que eso también es importante, ¿vale? Es una aplicación gratuita de ajedrez, no hay que pagar absolutamente nada. Y bueno, yo creo que para que podáis jugar, podéis desarrollar un poco vuestro deporte, o en este caso el nuestro, que es conjunto, ¿no? Pues yo creo que está muy bien y tiene un manejo muy sencillo. Voy a dejaros también aquí abajo, en lo último que voy a escribiros, mi perfil en Lichess, por si me queréis escribir, ya sabéis que tenéis que poner un nombre, un nick que se llama, ¿vale? Bueno, pues el mío es un poco original, el mío se llama Survival Zombie. Y ahí os dejo el enlace de mi usuario por si queréis mandarme algún tipo de mensaje o preguntarme cualquier cosa, o si simplemente tenéis dificultades a la hora de añadiros al torneo, pues me lo decís y yo os ayudo a
a registraros, ¿vale? Y bueno, una vez explicado esto del torneo, pues sí que me gustaría preguntaros o saber si tenéis alguna duda, alguna pregunta. También tenemos ya a nuestra compañera desde la universidad que está conectada. Podéis levantar la mano y quitaros el volumen. Os Eso voy es. indicando. Habitualmente en este tipo de cursos es verdad que luego en muchos casos la gente pues es un poco tímida a la hora de preguntar porque no sabemos un poco pues si lo que vamos a preguntar la gente se va a reír, si resulta que soy el único que no lo sabe. ¿Vale? Tener en cuenta que cuando hemos hecho esta clase de hoy, desde un principio hemos tenido claro que todos los que os ibais a apuntar estabais empezando, por tanto, bueno, no tengáis problema en preguntar lo que se os ocurre y las dudas que tengáis, porque realmente estamos aquí para eso, ¿no? Para ayudaros, para intentar que podáis animaros a jugar y sobre todo que entendáis algo que tiene el ajedrez y que no tiene ningún otro deporte, y es que el ajedrez no tiene edad. Se puede jugar con cualquier edad al ajedrez, se puede aprender con cualquier edad al ajedrez y todo depende del tiempo que le empleemos. Si empleamos mucho tiempo, progresaremos mucho. Si empleamos menos, pues progresaremos menos. Pero en muchos casos os daréis cuenta de que lo más importante es ese ocio alternativo que vais a poder conseguir y que en otros casos pues seguramente es más complicado. No creo que conozcamos, por ejemplo, a ningún futbolista que con 80 años siga jugando al fútbol. Bueno, pues alguno habrá. Pero en el ajedrez hay muchísima gente, no os podréis imaginar cuánta, con 80 años que sigue jugando al ajedrez, cada uno a su nivel y disfrutando. Óscar quiere hacer una pregunta. Óscar, tienes que quitarte el micro. ¿Óscar? ¿Me oís? Sí, Sí. ahora sí. Sí. Hola. Hola Luis. Hola a Luni. Es que quería hacer una pregunta, pero no sé si tiene que ver mucho con el ajedrez, porque aprovechando que tengo aquí Luis y tal, pues quería saber y aprovechando que, o sea, es en referencia a lo que está ocurriendo con Ucrania y tal y Putin, me refiero a la estrategia que podría tomar Putin o, ¿no? O la estrategia que está realizando Putin y cuál podría ser su próximo movimiento. No sé si me lo podrías contestar esto o a lo mejor es demasiado político. Bueno, Bueno, yo creo que más que demasiado político, creo que es complicado, ¿no? Yo creo que como en una partida de ajedrez, el meterte en la mente de una persona para saber cuáles van a ser sus próximos movimientos es muy difícil, porque cada uno al final entendemos la partida desde un punto de vista, llámalo partida, llámalo el conflicto que hay en este momento. Yo, por ejemplo, bueno, creo que todos lo sabéis, en la Unión Soviética, lo que era antiguamente la Unión Soviética, era el centro del universo en lo que se refiere al ajedrez, ¿no? Los equipos más potentes estaban allí, los jugadores más potentes estaban allí, con lo cual allí ha nacido el ajedrez, ha nacido, entre comillas, pero sí desde luego en los últimos años hasta la llegada de Magnus Carlsen, todos los campeones del mundo, excepto Elie Fischer, han sido rusos casi todos. Entonces, es una mentalidad muy distinta, es decir, ellos tienen el ajedrez como algo muy intrínseco, como algo que forma parte de su vida. Entonces, entender posibles movimientos, si te refieres a movimientos estratégicos, políticos, militares, es muy difícil de adivinar. Yo lo que sí que puedo simplemente indicaros es que desde luego yo como ajedrecista sí que tengo muchos contactos, tanto en un país como en otro, en Ucrania y en Rusia, y yo creo que nadie, absolutamente nadie, entiende el conflicto. Y yo creo que eso es lo más importante. Independientemente de lo que pueda pasar o no pasar, que todos esperamos que se solucione de la mejor y de la manera más rápida posible, nadie, ni siquiera los propios rusos en muchísimos casos, han entendido lo que ha pasado, porque se están dando cuenta de que al final, en muchísimas situaciones, ellos tampoco han salido beneficiados. Yo simplemente ahora te hablo de ajedrez. Ahora mismo, por ejemplo, se va a jugar el torneo de candidatos
que es como la casi final del Campeonato del Mundo aquí en Madrid, y los jugadores rusos no van a poder participar. En las Olimpiadas, Rusia, como Rusia, no va a poder participar. Es decir, incluso en el deporte no han salido beneficiados. En la Euroliga de baloncesto, todos los equipos rusos han sido descalificados también. Es decir, a nivel deportivo no han salido ganando y yo creo que en otros puntos tampoco. Respecto a próximos movimientos, difícil saberlo, pero incluso ya digo, hablando con la propia gente que vive en la Unión Soviética o en este caso en Rusia, ellos mismos no saben qué es lo que va a pasar, porque al final es una guerra complicada, es una batalla complicada, es una situación complicada. Para unos es guerra, para otros es ocupación, para otros es un conflicto. Ya digo que es complicado. Además, es una cosa que tiene mucho que ver con el ajedrez, en el sentido de que cada uno, desde el lado en el que está sentado en el tablero, lo puede ver de una manera. No os imagináis cuando hablamos o cuando hablo en este caso con algunos jugadores rusos, la opinión que ellos tienen de lo que está pasando es completamente distinta a la que podamos tener en la otra parte de Europa. Por tanto, el saber qué puede pasar, ojalá lo que pase sea que se termine pronto y que la situación se resuelva. Luis, hay una pregunta de Jennifer. Sí. Jennifer, ¿puedes quitarte el micrófono? Hola. Me preguntaba si cabe la posibilidad de, cuando estés en una partida, retroceder. Por ejemplo, el peón, como habías dicho que se puede mover hacia arriba, me cuestionaba si puede retroceder. O sea, ¿eso existe en ese tipo de estrategia o no? Bueno, a ver, te explico. Por una parte está el si se puede y en otra parte si es reglamentario. Si, por ejemplo, tú tocas una pieza y la mueves y te das cuenta de que la jugada no es buena y la quieres retroceder para que no te la coman, pues eso no se puede, pero si tu rival te lo permite, sí lo puedes hacer. Es decir, tú imagínate que has movido, te has dejado la dama, te la comen en una jugada, pero tú quieres rectificar. Si tú se lo dices a tu rival y tu rival te dice que sí, se puede. Lo que no se puede es hacer jugadas que no sean legales. En este caso, echar el peón para atrás no es legal porque no te lo permite el reglamento. El movimiento del peón indica siempre que las jugadas tienen que ser hacia adelante y es la única pieza del tablero que no puede moverse nunca hacia atrás. Yo tengo una pregunta, Luis. No sé si Dime. Jennifer ha terminado. Sí, gracias. Cuando has comentado que se podía comer o capturar un peón cuando avanza 2 pasos, porque está en medio del camino del otro peón, Sí. pierdes el peón que te come, o sea, que come al otro que se ha movido hacia adelante, ¿pierde turno al comer? Bueno, es que comer es un turno también. Es decir, cuando tú mueves, si tú mueves o tú capturas es un turno, no puedes mezclar las dos cosas. Entonces, no solo en esa situación, en cualquier situación de la partida, tú puedes elegir entre mover o capturar, pero no puedes hacer las dos cosas. Otra cosa que tampoco se puede hacer, lo digo por algo que habéis comentado alguien al principio, no existe el paso, ¿vale? En muchos juegos, por ejemplo en el mus, existe el paso. Es decir, tú quieres quedarte quieto, no quieres hacer nada y dices paso como trasladando el turno a tu oponente. En el ajedrez el paso no existe. Si tú quieres pasar, lo único que puedes hacer es mover algo que afecte lo menos posible a la partida, pero estás obligado a mover, no puedes decir paso. Vale. Yo te voy a preguntar relacionado con lo que ha dicho Jennifer, Sí. que a lo mejor yo he jugado mal toda mi vida, no lo sé. Es cuando yo muevo una pieza, si no la suelto, puedo retroceder, ¿no? Porque no la he soltado. No he hecho un movimiento completo. Claro, ¿No? en el reglamento existe una ley que se llama pieza tocada, pieza movida, que quiere decir que cuando tú has tocado una pieza ya estás obligado a jugarla. Si tú la pieza la tienes en la mano todavía, efectivamente la puedes echar hacia atrás, pero ya tienes que mover esa pieza. Es decir, deberíamos acostumbrarnos, y eso yo creo que sí que es importante,
deberíamos de acostumbrarnos a no estar tocando todo el rato. Cuando uno empieza, sobre todo cuando son niños muy pequeños, les encanta tocar todo el rato todas las piezas. Entonces tocan una y dicen, ay, no, no, perdona, que esa no quiero. Ah, no, esa tampoco. Y entonces se pasan el rato tocando todas las piezas. Es muy importante, al final es importante tener las manos cruzadas. Por eso al final muchas veces la gente juega con determinadas posturas en las cuales las manos están ocupadas para no andar tocando todas las piezas. Hay una pieza, una frase que es pieza tocada, pieza movida, y otra que es pieza soltada, pieza jugada. O sea, si tú has cogido una pieza, la has movido y la has soltado sobre el tablero, se supone que ya has completado la jugada y que ya no puedes echar atrás. Es un poco lo que decía antes Jennifer. Tú puedes decirle al rival, oye, ¿me dejas rectificar? Pero ya no está en tu mano, está en mano de que el rival quiere decir, vale, pues te doy permiso, puedes rectificar, o simplemente que te diga que no. Y si te dice que no, está en su derecho, no es que sea ni mejor ni peor persona, simplemente el reglamento te dice bien claro que no puedes estar todo el rato rectificando, porque si no, no terminaríamos nunca, ¿no? Si cada vez que alguien se equivoca te dejan rectificar, eso es otro de los componentes muy bonitos referente a cuando uno da clases en un centro penitenciario, ¿no? Hay que enseñarles a los reclusos a que tú no puedes estar rectificando permanentemente. Entonces, la única forma de no tener que rectificar es pensarte previamente cuál es esa jugada y cómo la vas a realizar. Vale, Óscar ha levantado la mano, supongo que tiene una pregunta relacionada con el ajedrez. Óscar, te puedes quitar el Sí, sí, sí. micrófono. Sí, me oís, ¿no? Sí, te oímos. Sí. Sí, sí, es referente al ajedrez esta vez. Sí, es referente a lo del reloj ese que has comentado antes. No sé muy bien para qué sirve. O sea, yo puedo estar, puedo pensar una jugada mucho tiempo o a lo mejor cuando termina la partida, se mide el tiempo que ha estado cada uno pensando y en función de eso se establece si se ha quedado tablas, gana uno, gana otro, o para qué sirve exactamente el reloj. Bueno, el reloj realmente para lo que sirve, y cuando se inventó, el reloj se inventó hace muchísimos años para evitar que cuando alguien estaba completamente perdido, no moviera. Es decir, antiguamente, no sé, no sabría qué siglo decirte, cuando tú estabas jugando, la gente lo que hacía era que no movía, ¿vale? Entonces simplemente dejaba pasar el tiempo y si alguien le preguntaba, oye, ¿por qué no mueves? Decía, no, es que estoy pensando. Voy a compartir un segundo la pantalla que acabo de abrir una partida precisamente para que lo veas, ¿vale? Cuando tú juegas una partida, fíjate que el otro jugador ha movido esta, yo he movido esta, él ha movido aquí esta última jugada y me toca mover a mí, ¿vale? Bien, pues el comportamiento del reloj es el siguiente. Como ves, me toca mover a mí y por eso mi reloj anda. Pero en cambio el reloj del otro está completamente parado. Cuando yo mueva, mi reloj se para y empieza a andar el reloj del rival. Lo cual quiere decir que nunca se puede terminar el tiempo de los dos a la vez. ¿Vale? Ahora se ha agarrado el reloj de mi rival y empieza a andar el mío. Entonces, al primero que se le acabe el tiempo, si es que la partida no se termina antes por algún motivo, pierde. ¿Vale? Evidentemente la mayor parte de las partidas, por no decir todas, terminan antes de que se acabe el tiempo. Pero eso tenemos que tenerlo en cuenta. Tú vas haciendo jugadas sobre el tablero, como ves, y el tiempo se va parando. Es verdad que yo tengo ahora mismo 40 segundos menos en el reloj, pero eso no es nada. ¿Por qué? Porque en la partida, dentro de muy poquitas jugadas, va a empezar el combate, va a empezar la lucha y entonces ya no va a influir que haya 40 segundos más o 40 segundos menos. Lo que va a influir es que empieza la batalla y que entonces el cambio de piezas, la lucha, todo eso va a empezar a moverse y va a ser mucho más difícil. ¿Vale? ¿Lo has entendido más o menos con lo que tienes en la pantalla el tema del reloj? Sí, 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 gracias. ¿Vale? Como ves, mueve una vez cada uno y ya te digo, se va parando el reloj y se va moviendo. ¿Hay alguna pregunta más?
Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, pues muchísimas gracias, Luis, por esta masterclass y por todo tu tiempo. Y os recordamos que el torneo de ajedrez será el día 7 de mayo y podéis apuntaros todos, no hace falta tener nivel y podéis ir practicando con las páginas que nos ha dado Luis, que las tenéis en el chat. Os enviaremos la clase grabada y he guardado los documentos para enviároslos también. Un enlace a todos los documentos y los enlaces. Eso es. Y lo más Vale. importante, sobre todo con el tema del torneo, primero entender que tiene un trasfondo, que estamos buscando que haya mucha participación y que podamos tener un día bonito de fiesta y de diversión, y que no evaluéis el resultado. Es decir, ese día es un día para jugar, para conocer nuevas personas, para poder disfrutar, tener un rato de ocio, y cuando uno está empezando no puede solo valorar el resultado, ¿vale? Tenéis que valorar siempre si lo habéis pasado bien, si lo habéis pasado mal, si habéis conocido nuevas personas, si habéis aprendido cosas. El ajedrez es así, no podemos solamente valorar el resultado, así que os animo a todos para ese sábado que estéis ahí. Yo también estaré y de hecho os ayudaré y colaboraré en todo lo que pueda. Y estos días, como bien os ha dicho la compañera, si yo puedo ayudaros en algo o explicaros algo, estaré encantado de contestar vuestras preguntas ahí en ese perfil que os envío. Bueno, pues muchas gracias a todos por participar en esta masterclass y en esta causa. Y bueno, pues damos por finalizada la clase. Y no sé si quieres decir algo más, Luis, o cerramos. Pues por mi parte nada más, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros. Espero que bueno, os haya gustado, que os haya entretenido, que lo hayáis pasado lo mejor posible. Sobre todo que podáis repasar, como bien hemos dicho, con el tema de la grabación y con el tema de los ficheros que hemos estado viendo, y sobre todo que nadie se desanime, ¿vale? El ajedrez es un deporte el cual no es fácil el progresar si no le dedicamos mucho tiempo. Entonces, pensar un poco en esa otra parte que hemos dicho, disfrutar, pasarlo bien, divertirse y sobre todo, pues entender lo que es un ocio alternativo y una forma más de entretenimiento que además, como os decía, nos puede acompañar durante toda nuestra vida. Ayer además, sin ir más lejos, y con eso termino, se celebró que Manuel Álvarez Escudero, con 100 años cumplidos, ojo, 100, sigue jugando todavía federado y competiciones de ajedrez. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Adiós, Luis. Gracias. ¿Tú estás enterado o no?